Buenas tardes, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Reeducativa, la educación en todas sus formas. En esta ocasión vamos a estar trabajando con tiro vertical. Con tiro oblicuo. Para conocer o poder resolver ejercicios de tiro oblicuo, tenemos que tener previamente conocidos y aprendidos ejercicios y conceptos y fórmulas que tengan que ver con MRU, movimiento rectilíneo uniforme, MRV, movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente variado. Y dentro de este tenemos el tiro vertical, que es un tipo específico de MRV, y caída libre, que es otro. Todos estos previamente bien conocidos, bien sabidos, bien estudiados. Por eso es el alcance que tenían estos proyectiles, es decir, cuán lejos llegaban. Y por otro lado, ¿cuánto tiempo permanecían en el aire? Bueno, para poder responder estos puntos, Valentino, es el ejercicio 1 de tu trabajo práctico, necesitamos, como decía previamente, tener algunas cuestiones conocidas. Por un lado, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a necesitar las ecuaciones horarias. Y vamos a graficar esto teniendo en cuenta, esta sería una representación posible de entre tantas, en un eje de coordenadas, que tenemos distancias X e Y, y si imaginamos que tenemos nuestro cañoncito acá, y que este cañoncito dispara, el recorrido, la trayectoria que va a hacer este proyectil, va a ser el de un tiro oblicuo. Entonces lo que queremos saber es, como decíamos antes, en qué momento impacta sobre el suelo, qué distancia cubre para poder, qué distancia cubre y cuánto tiempo es que está en el aire. Si observamos esto podemos ver entonces que lo que aparentemente es un solo movimiento puede ser descompuesto en otros dos movimientos. Por un lado hay un avance de manera horizontal que se da en el eje X y que es constante, siempre avanza sin aceleración. Entonces tenemos un movimiento rectilíneo uniforme sobre X. Y por otro lado tenemos un movimiento en donde sube, este proyectil sube, y en este caso sí va a tener una aceleración, un punto en donde se detiene esa subida, ¿cierto? Y por último, una bajada, una caída. Por lo tanto, bueno, esto en realidad yo quiero que salga desde el piso, imaginando, ¿no?, que el cañoncito está en el piso. En donde se detiene, va subiendo, 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 de pronto se detiene, y entonces, posteriormente, empieza a caer. O sea que varía la aceleración, y entonces tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Teniendo en cuenta esto, lo que tenemos que hacer es recordar cuáles son las ecuaciones horarias de esos dos movimientos. Y entonces vamos a poder, primero que nada, vamos a tener que descomponer, vamos a dibujar la bomba del cañón que cayó acá, vamos a tener que descomponer este movimiento en dos. Es decir, que para poder trabajar con tiro oblicuo, vamos a trabajar con un MRU horizontal y un MRV vertical. Entonces descomponemos esta fuerza, esta trayectoria en estas otras dos. Y vamos entonces a ver qué es lo que sucede. Para poder hacer esa descomposición, lo que vamos a hacer es aprovechar algunas herramientas de las matemáticas, y acá es donde vamos a entender por qué estuvimos trabajando con trigonometría, por ejemplo, o con teorema de Pitágoras, porque ¿qué es lo que sucede? Nosotras, tenemos aquí un ángulo en que este proyectil se proyecta, valga la redundancia, que nos dijeron que era de 55 grados. Este ángulo aquí tiene 55 grados.
Entonces, en este punto, podemos observar que si proyectamos esta línea al infinito, o no sé si al infinito, pero por lo menos un tanto bastante más, observamos que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y si lo que nosotros queremos es saber, bueno, suponiendo que esto estuviera acá, ¿no? Me quedó chica la hoja, pero bueno, imaginen que esa línea se proyecta hasta encontrarse con esta. Tenemos nuestro triángulo rectángulo, o mejor podría achicar la trayectoria de la bala de cañón, ¿no? Más fácil. Ahí. La bala de cañón cayó aquí. Y entonces observamos que para yo poder averiguar esta distancia, es decir, qué recorrido realiza, que es el punto A, ¿no? El alcance, o sea, sale de acá, hace este ángulo, después cae, ahí va. Para yo poder calcular esta distancia, lo que yo voy a tener que ver es justamente cuánto vale esta línea amarilla que yo tengo en X. Y esta línea amarilla que yo tengo en X equivale a uno de los lados de este triángulo rectángulo. Si el triángulo rectángulo es este, y el ángulo es este, o sea, el ángulo recto, perdón, está acá, y este es el ángulo que estoy analizando, que estoy observando, esta de aquí va a ser mi hipotenusa, este de aquí va a ser mi cateto opuesto, y este de aquí va a ser mi cateto adyacente. O sea que cuando yo quiero averiguar la distancia que recorre en X, lo que estoy queriendo averiguar es cuánto mide el cateto adyacente de este ángulo. Y para saber cuánto mide el cateto adyacente de este lado, la función trigonométrica que me sirve es ¿cuál? Seno, coseno o tangente. En este punto paramos el video, analizamos, pensamos, vamos a recordar cada uno de esos tres conceptos y observamos que el concepto que a mí me estaría sirviendo en este caso es el de coseno. Entonces, yo voy a poder descomponer la velocidad, porque esto también lo necesito, o sea, el alcance, hasta dónde voy a llegar, depende de cuán rápido esté avanzando, ¿no? Cuán velozmente, que no son los mismos conceptos en física, cuán velozmente esté avanzando, y el tiempo que tardé, lo mismo. Va a depender de la velocidad. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es cuál es la velocidad en X, y qué velocidad queremos saber. Bueno, tenemos la de origen, o sea, a qué distancia parte. Entonces vamos a poner la velocidad de origen en X, como subíndice, es igual a la velocidad de origen por el coseno del ángulo alfa, por ponerle un nombre al ángulo. Vamos a dibujar a la letra griega alfa. Perfecto. ¿Y qué datos tengo yo? Bueno, sé que la velocidad de origen es de 1,7 kilómetros por segundo, porque me lo dice el ejercicio, me lo dice el problema. Pero yo necesito que la unidad esté en metros por segundo. Para eso tengo que convertir de kilómetro a metro. Y en mi tabla de unidades, cuya unidad central es el metro, y para el otro lado voy a estar teniendo decímetro, centímetro, milímetro, lo que voy a tener entonces va a ser 1,7 kilómetros se transforma en ¿qué? En 1,700 metros. 1700 metros. Entonces yo voy a decir que la velocidad de origen en X es igual a la velocidad de origen, o sea, 1700, por el coseno de 55 grados, que es mi ángulo alfa. Si hacemos este cálculo, observamos que el coseno, estoy buscando la calculadora, el coseno de 55, es 0,573,
Y si multiplicamos a eso por 1700, nos da 975,07, así que lo redondeamos a 975 metros sobre segundo. Lo mismo tenemos que hacer con y, o sea, tenemos que descomponer para y también, así como hacemos para x, y en este caso, ¿qué es lo que vamos a estar necesitando? Bueno, en este caso, esto, y va a ser, o sea, la altura a la que llegue, vamos a ponerlo así, y la línea amarilla también, fijémonos que la altura a la que llegue va a ser esta misma, ¿cierto? O sea, equivale al lado opuesto. La altura en y equivale al lado opuesto. Por lo tanto, cuando yo quiera saber cuál es el valor de ese movimiento en y, lo que voy a necesitar es averiguar el ángulo opuesto de este triángulo rectángulo. Y entonces voy a ver que voy a necesitar la función de ¿cuál? Seno, coseno, tangente. Bueno, en este caso es el seno el que divide opuesto sobre hipotenusa. Entonces vamos a tener que la velocidad de origen en y es igual a la velocidad de origen por el seno de un ángulo alfa. Todas estas fórmulas es importante tenerlas presentes y aprendidas. Y entonces vamos a ver que la velocidad de origen vuelve a ser 1700 metros sobre segundo cuadrado por el seno de 55 grados, y el resultado de esto va a ser, seno de 55 grados es seno de 55 grados, es 0,819, o sea, 0,82 redondeado por 1700 me da 1392,55 metros sobre segundo. Entonces, hasta aquí hemos descompuesto el movimiento del tiro vertical en sus dos ejes, en sus dos movimientos que realiza internamente, horizontal y vertical. Vamos entonces por hoy a poner pausa aquí y a reflexionar acerca de esta actividad realizada en Valen la próxima clase. Y en el caso de quienes estén mirando esto y no sean ya parte de esta reeducativa, les propongo plantear dudas, sugerencias, comentarios en los comentarios, valga la redundancia, de este mismo canal. Si no, redes sociales, Reeducativa Profes en Instagram, Reeducativa en Facebook. Nos estaremos viendo la próxima emisión. Muchas gracias por estar del otro lado.